Sean todos bienvenidos a este nuevo seminario de mecánica de fluidos que tenemos para ustedes con el tema volumen de control y ecuación de continuidad. Rápidamente pasamos aquí a nuestro primer problema del día de hoy, el cual proviene del texto de Hibbeler. Me dicen así: agua fluye a través de un tubo con perfil parabólico de esta expresión en metros por segundo, donde R se encuentra en metros. Determine el tiempo necesario para llenar el tanque hasta 1.5 metros si inicialmente nos encontramos en h igual a 0. Me dan el ancho del tanque, perpendicular obviamente a la pantalla, sería 3 metros. ¿De acuerdo? Pasamos a la solución respectiva. Aquí tenemos el gráfico y empezamos anotando nuestros datos. El perfil de velocidad que nos daban esta expresión. ¿Listo? Igual el ancho del tanque es 3 metros, el cual nos va a servir para calcular el área transversal, que sería de 6 metros cuadrados, ¿de acuerdo? El área transversal, aquella que se encuentra atravesando el flujo de entrada. Y empezamos escribiendo la famosa ecuación de continuidad de aspecto ominoso y repulsivo, pero se nos simplifica bastante, ¿sí o no? Según lo que podemos aplicar de la teoría. Según como vemos, necesitamos primero definir un volumen de control limitado por una superficie. Observas, sería el tanque de altura variable, al cual se encuentra ingresando un flujo. Bueno, lo estamos representando así, en verdad sería este punto de acá, y pasaremos ahora a reducir esta ecuación de continuidad según las condiciones. En primero, tenemos de que el flujo es incompresible, ¿cierto? Esto es agua, la densidad es constante, y podemos eliminar aquí el término densidad sin mayores complicaciones. El flujo es permanente y unidimensional, no tendremos mayor complicación por este lado. Y además tenemos un volumen de control deformable. Sería lo único que nos complica relativamente esta expresión de aquí, la cual siempre debemos procurar eliminar, que este es el término más engorroso, si cabe así decirlo. Esta segunda expresión, por ser precisamente la más engorrosa, es que vamos a pasar a reducirla en primer lugar. Esta integral, simplemente nosotros aquí la estamos efectuando, sería el mismo volumen, ¿no?, al integrar toda esta expresión. Y este volumen viene dado por el área transversal por la altura. ¿De acuerdo? Esta área transversal es constante, puede salir fuera del término de derivación, y dado que ahora tenemos una sola variable, este diferencial parcial puede escribirse en términos de una derivada total, así. Y esto sería mi expresión primera A, ¿de acuerdo? Ahora pasamos aquí. Esta expresión sería más sencilla. B de A. B es el perfil de velocidades, este que me dan aquí, y de A es un diferencial de área. Mira que estamos trabajando con todo el tubo. Ese diferencial de área sería el diferencial del área del círculo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora esto, en sus límites, sería el radio del tubo, ¿no? Desde el punto medio hasta 0.1 metro. Así. Negativo porque el flujo está entrando al volumen de control. ¿De acuerdo? Esa es una condición muy importante aquí. Flujo que ingresa al volumen de control es de signo negativo. Flujo que sale del volumen de control es positivo. Aquí estamos efectuando la derivada. Y ahora esto podemos trabajarlo con nuestra calculadora científica, ¿cierto? Y obtener menos 0.015 pi. Esto sería mi expresión B. Y ahora aquí requiero espacio. Simplemente acá me queda igualar para tener lo dado en la ecuación de continuidad
para despejar h, ¿cierto? E integrar según los límites que me están indicando, desde 0 hasta 1.5, el tiempo para llenar esta altura, ¿no? Es lo que me están preguntando. Y aquí voy a tener este tiempo en segundos, 190 y pico, que resulta 3.18 minutos. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí nuestro primer problema resuelto. Espero que hayas comprendido. Pasaremos nosotros a un siguiente caso. Un problema completo tipo evaluación proveniente del texto de Irving James. Y me dicen así: una cuneta rectangular de 10 metros de ancho tiene un fondo inclinado tal como se muestra. Se agrega agua con un caudal Q de 100 litros por segundo. ¿Cuál es el dH de T cuando H es 1 metro? Y también, ¿cuánto tiempo demora la superficie libre, esta de aquí, en pasar desde h igual 1 hasta h igual 1.2, es decir, en subir? Hay una segunda pregunta, pero lo vamos a desarrollar luego, ¿de acuerdo? Es decir, esto es un solo problema en realidad. Una pregunta tipo examen sería si es que se quiere ver de esa forma. Empezamos entonces con la solución 5.13. Y aquí tenemos el gráfico y extraemos los datos, ¿no? Esta vez el ancho de esa cuneta perpendicular es de 10 metros. Y eso es lo que me piden, ¿no? El área transversal, para calcular el volumen de control respectivo, ahora es variable, ya no es constante. ¿Te das cuenta? Porque esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Y bueno, esto ya es geometría básica más que nada. Esa expresión me la reservo. Pasamos más bien a escribir la ecuación de continuidad. Cancelamos aquí la densidad, dado que también tenemos flujo compresible, ¿no? Definimos nuestra superficie de control que limita el volumen respectivo. Y tenemos únicamente acá también un flujo de entrada, ¿no? De 100 litros por segundo, el cual es lo mismo que 0.1 metros cúbicos por segundo. Pasamos a reducir, como te decía, este término, que suele ser el más complejo, efectuando la integración. Y ahora este volumen sería, como hicimos en el caso anterior, área transversal por el ancho. Aquí lo tenemos. El 10 nomás sería constante, ¿no? Pero no es lo único. Esa área transversal ya la tenemos aquí. Todo queda en términos de DH, así. Una expresión un poquito más larga que en el caso anterior. Y efectuando la derivación respectiva tendríamos esto. Letra A. Para la primera expresión tengo esto, he cancelado ahí la densidad. ¿Qué es esto? B por A, ¿no? Negativo, porque está entrando el flujo al volumen de control. Esto es simplemente el Q, B por área es Q, que es menos 0.1 metros cúbicos por segundo, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos también letra B. Y pasamos nuevamente a hacernos espacio, ya no necesitamos la gráfica. Igualamos y vamos a despejar el dH de T para h igual a 1 metros, que es lo primero que me preguntan, ¿no? 0.0268 metros por segundo. Muy sencillo. Pero además me piden el tiempo, ¿no? Para llegar desde h igual 1 hasta h igual a 1.2 metros. Ese delta de t lo expreso como t2 menos t1, no conozco ninguno de los tiempos, el cual puedo escribirlo así, ¿no? En términos de diferenciales. Este dt lo puedo despejar de aquí, ¿cierto? Reemplazar la expresión desde 1 hasta 1.2 metros, ¿no? Y ese delta dt resulta 82.104 segundos. Con ello ya tengo respondida esta primera pregunta. Pasaré ahora a la segunda, la cual es bastante similar en muchos aspectos. Ahora, en este problema, en este mismo, me dicen que existe además un caudal de entrada perpendicular al fondo inclinado, ¿de acuerdo? Es decir, sería el agua que se está filtrando, ¿no? El agua que se está filtrando al terreno. Me piden lo mismo, el dH de T y también el delta de T, ¿no? El delta de T para cambiar de dH igual 1 hasta 1.2. Pero ese caudal está en litros metros cuadrados.
es el caudal de filtración al terreno, como te decía. Me dan aquí esta integral como ayuda, pero no la voy a requerir por cuanto usaré mi calculadora. Y entonces aquí lo tenemos. La única variante sería aquí el flujo de entrada, ¿cierto? De 2 litros metro cuadrado, el cual está atravesando esta superficie inclinada, según bien me dice el problema, cuya área viene dada por esta expresión. ¿De acuerdo? Es el área de la superficie que atraviesa este caudal. Planteamos entonces nuestra ecuación de continuidad y vemos de que el segundo término no va a tener mayor variación respecto a la primera pregunta, ¿no? Simplemente lo estamos acá reservando. El primero sí tendrá su pequeña diferencia, dado que hay dos caudales. Esto, ¿cierto? El de entrada negativo y el de salida positivo. Cada uno multiplicado por su área respectiva. El primero es Q y el otro es el caudal de salida, ¿no? Ahí lo tenemos. Le reemplazamos nuestros datos numéricos y listo. Ya tenemos aquí nuestra expresión B y en fin, ya hemos terminado con todo lo concerniente a análisis. Pasamos únicamente aquí a la parte de cálculo. Igualar, como en el caso anterior, y separar variables para tener dh de t, ¿cierto? En este caso ahora es una expresión un poquito más grande, pero básicamente lo mismo. El dh de t es en este caso 6.083 por 10 a la menos 4 metros por segundo. El delta de t lo calculamos de manera análoga, solamente varía esa expresión, el dt en términos de h. Evaluando con nuestra calculadora, si quieres puedes usar tus vastos conocimientos de integración para llegar a esto, 617.17 segundos. Bien, con esto estamos concluyendo este problema. Pasaremos a un siguiente caso, algo de nuestro amigo Potter, y nos dice así. En esta figura este volumen de control no cambia, es decir, este volumen de control sería constante. Debo encontrar esta velocidad V3, velocidad máxima, ¿no? Velocidad media, dado este caudal de salida y este perfil de velocidades. Es decir, el problema aparentemente es similar al número 1, pero tiene su pequeña variante. Ahora lo verás. Pasamos aquí a la solución respectiva. Ya sabes, primero extraer los datos. En este caso ese volumen de control es constante y eso va a ayudar mucho, aunque no lo creas. Me piden esta velocidad 3, que como te decía, es la velocidad media, máxima, porque aquí también va a haber un perfil de velocidades, aunque no lo creas. Este perfil es variable y este también lo será. Aquí, esto me lo están dando en términos de flujo máximo. Ya no necesito aquí meterme mucho con lo que es velocidades, sino que la ecuación de continuidad me va a llevar a algo muy sencillo en este caso. Esta es nuestra ecuación y nuestra superficie de control que limita el volumen, ¿cierto? Las consideraciones esta vez serán flujo incompresible, es decir, la densidad podríamos anularla, pero vas a ver que nos sirve en este caso. Flujo permanente unidimensional, es decir, entradas y salidas en forma unidimensional, y además un volumen de control constante. Eso implica de que el segundo término se nos anula y únicamente tenemos la primera integral de superficie igual a 0. Bien, eso ya es una tremenda ayuda. Y esta integral de superficie se va a trabajar con 1, 2 y 3 flujos, ¿cierto? Uno de entrada y 2 de salida. De este modo tendremos para la entrada negativo, ¿cierto? Y los dos flujos de salida positivos. Todo esto igual a 0. El primero sería aquí trabajable con el perfil de velocidades, ¿cierto? Pero acuérdate que lo que me piden es la velocidad en la línea central, ¿no? O la velocidad máxima. Por ello, la velocidad en este perfil
también debe ser la máxima posible, la cual se encuentra en el centro. ¿Estamos? Mira cómo vamos a escribir el diferencial en esta ocasión. Solamente el dA es medio círculo porque yo quiero la velocidad en el centro. ¿Estamos? Medio círculo. Este diferencial de área. ¿De acuerdo? Para eso lo estamos describiendo de este modo. Y ahora ya es una integración más sencilla. El segundo término es el flujo másico 2. Es decir, si integro todo esto me va a salir simplemente 10 kilogramos por segundo. ¿Estamos? Mientras que el tercer término sí lo puedo escribir en términos de densidad por velocidad en la línea central por el área respectiva. ¿De acuerdo? Para el área tenemos el diámetro o el radio 2 o 4 centímetros respectivamente, y al ser agua tenemos una densidad promedio de 1000 kilogramos metro cúbico. Listo. Ahora aquí vamos a hacernos espacio porque ya podemos calcular nuestra integración y también reemplazar nuestros datos, ¿cierto? Esto lo puedes llevar inclusive a una calculadora. Acuérdate que esa densidad era 1000, ¿no? Este flujo másico es 10, todas las unidades son compatibles y esta es el área del tubo 3. ¿De acuerdo? Acá también estamos usando el perfil de área desde 0 hasta 0.02, que es el radio, ¿no? Acuérdate, estamos trabajando con medio círculo nada más para tener la máxima velocidad y trabajar en la misma línea de corriente. Ahora nos queda una ecuación de primer grado bastante sencilla, de la cual despejamos el valor de B3, el cual resulta 12.04 metros por segundo. Bien, estimado alumno, estimada alumna, espero que te sea de mucha utilidad este pequeño seminario en la preparación para tus evaluaciones. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares. Ya sabes, aquí tienes el WhatsApp y también el correo electrónico. Tampoco te pierdas los mini seminarios de otros capítulos del curso de fluidos que ya tenemos subidos al canal respectivo. ¿De acuerdo? Conmigo será hasta una próxima oportunidad.